del pánico. Cuidado con lo que escuchas. Podría ser real. El umbral del pánico presenta una historia donde la noche y el miedo se entrelazan en cada kilómetro recorrido. Aquella noche, el mundo se reducía a los faros de mi coche en la M111, una carretera olvidada al norte de Madrid. La lluvia caía sin tregua y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso, como si la carretera misma quisiera desaparecer bajo el peso de la tormenta. La lluvia golpeaba el parabrisas y el GPS murió sin aviso, dejándome solo con unas indicaciones garabateadas en una servilleta. Sentí una punzada de inquietud al darme cuenta de que dependía únicamente de mi memoria y de aquellas letras borrosas. No había visto otro coche en kilómetros. La soledad era tan densa que parecía un presagio. El silencio, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia, me envolvía como una manta fría. De pronto, el motor falló y las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El silencio se volvió aún más profundo y el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. A lo lejos, en una colina, parpadeaba una única luz. Era tenue, casi un susurro en la distancia, pero en ese momento representaba mi única esperanza. Decidí caminar hacia ella, mochila y linterna en mano, sin saber que cada paso me acercaba al umbral de una pesadilla. El asfalto mojado reflejaba mi silueta temblorosa y cada crujido bajo mis pies me hacía mirar atrás. El frío y el silencio eran abrumadores, pero la alternativa era esperar en la nada. El viento cortaba mi rostro y el miedo se colaba en mis pensamientos, pero la curiosidad y la necesidad de sobrevivir me empujaban hacia adelante. Así comenzó mi descenso a lo desconocido, guiado solo por una luz lejana y la esperanza de encontrar respuestas en medio de la oscuridad. El ascenso por la colina fue agotador. El sendero de barro y piedras casi me hizo caer varias veces. Llegué a una verja oxidada y, tras cruzarla, me encontré ante una casona victoriana cubierta de hiedra, con una luz encendida en la planta baja. Llamé a la puerta. Nadie respondió, pero se abrió sola, invitándome a entrar. El interior olía a polvo y humedad, y una lámpara de aceite iluminaba un pasillo al fondo. Cerré la puerta tras de mí, dejando atrás la tormenta y entrando en un silencio expectante. Los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. Avancé, sintiendo una presión invisible, como si la casa misma me observara. Encontré la luz en una biblioteca, junto a una chimenea encendida y una butaca gastada. Me senté, exhausto, y el calor me venció poco a poco. Pero la tranquilidad era solo aparente. Pronto, susurros comenzaron a llenar la habitación. Voces de dolor y angustia, fragmentos de conversaciones, lamentos y nanas desafinadas. Los sonidos parecían surgir de las paredes, del techo, de mi propia mente. Comprendí que no estaba solo. La casa guardaba ecos de tragedias pasadas. Cada intento de dormir era interrumpido por un susurro más claro, más cercano. Estaba atrapado con presencias que no querían desaparecer. Al amanecer, los susurros cesaron, pero el silencio era igual de inquietante. La luz tenue del sol apenas lograba atravesar los cristales sucios, proyectando sombras largas y distorsionadas en los pasillos vacíos. Sentí que la casa respiraba, como si aguardara mi próximo paso. Explorando el piso superior, descubrí que la casa era en realidad el sanatorio abandonado que buscaba. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y recuerdos olvidados. Las paredes, cubiertas de grietas y manchas, parecían observarme. Entre archivadores y material médico, hallé los diarios del doctor Alejandro Ferrer, director del lugar.
Los cuadernos estaban cubiertos de polvo, pero sus páginas conservaban secretos que nadie había leído en décadas. Sus primeras páginas hablaban de entusiasmo por terapias experimentales. Pronto, la escritura se volvía caótica y temerosa. Era como si el propio doctor hubiera sido consumido por el miedo, sus palabras perdiendo coherencia a medida que avanzaba la historia. Ferrer relataba cómo la casa parecía enferma, sus muros susurrando por la noche, una presencia maligna alimentando la locura de los internos. Decía que los pacientes no solo enfermaban del cuerpo, sino también del alma, como si la casa los devorara lentamente. Las muertes inexplicables y el cierre abrupto del sanatorio cobraban un nuevo sentido. Los periódicos de la época hablaban de tragedias, pero nadie imaginó la magnitud del horror que se ocultaba tras esas paredes. El doctor temía que la casa misma fuera la fuente de todo el horror. Su obsesión lo llevó al borde de la locura, convencido de que algo antiguo y oscuro habitaba en cada rincón. Y yo estaba en el centro de su historia, atrapado entre el pasado y el presente, sintiendo que los ecos de aquellos días aún resonaban a mi alrededor. Junto a los diarios, encontré una caja con cintas de magnetofón y un reproductor antiguo. El polvo cubría cada superficie, como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidar aquellos objetos. Sin embargo, al tocarlos, sentí una extraña electricidad, una urgencia por descubrir lo que guardaban esas grabaciones. Escuché grabaciones de pacientes. Una mujer veía caras en las paredes. Un niño tarareaba una nana, hasta que una voz adulta emergía de su garganta. Cada cinta era más perturbadora que la anterior, como si la casa misma se manifestara a través de sus voces, distorsionando la realidad y sembrando el terror en sus mentes. Los relatos eran cada vez más aterradores, sombras que se deslizaban por los pasillos, voces susurrando secretos inconfesables, manos frías que surgían de la nada, impulsos autodestructivos que parecían no pertenecerles. El miedo se volvía palpable, casi tangible, en cada testimonio. El doctor Ferrer, al principio escéptico, acababa suplicando respuestas a sus pacientes. Su voz, antes firme y profesional, se quebraba con cada nueva cinta, mostrando el peso de lo inexplicable y el desgaste de su propia cordura. En las últimas cintas, ya no interrogaba, rogaba saber qué quería la casa. Sus palabras eran un lamento, una súplica desesperada, dirigida a una presencia invisible, como si supiera que algo lo escuchaba desde las sombras. Las grabaciones eran un testamento de locura y desesperación, un eco de sufrimiento que impregnaba cada rincón. Era como si las paredes mismas absorbieran el dolor y lo devolvieran amplificado, atrapando a todos en un ciclo interminable. Comprendí que la casa no solo albergaba recuerdos, sino algo vivo y hambriento. Una entidad que se alimentaba del miedo y la angustia de quienes se atrevían a cruzar su umbral. El sanatorio era una trampa, y yo era el siguiente en la lista. Sentí el peso de todas esas historias sobre mis hombros, como si la casa me observara, esperando mi reacción. El horror era real, y estaba grabado en cada cinta. Cada sonido, cada susurro, era una advertencia para quien se atreviera a escuchar. Con los diarios y las cintas en mi mochila, supe que debía huir antes del anochecer. Al bajar la escalera, vi una figura oscura al final del pasillo, alta, inmóvil, una silueta imposible. Apunté la linterna, pero la oscuridad absorbía la luz. La figura se deslizó hacia mí, emitiendo un zumbido de 1000 susurros superpuestos. El pánico me hizo correr, pero la casa entera parecía despertar. Puertas golpeaban, pasos resonaban, lamentos llenaban el aire. Me refugié en el despacho, atrancando la puerta, mientras la sombra acechaba al otro lado. El sanatorio ya no era solo un edificio, era un ser vivo, y yo era su presa.
Buscando desesperadamente una salida, leí las últimas páginas del diario de Ferrer. Descubrí la verdad. La entidad no era solo la casa, sino algo antiguo y hambriento bajo sus cimientos. Ferrer había hecho un trato: convertirse en guardián, atraer nuevas almas para alimentar a la presencia. La figura que me perseguía era él, el carcelero de aquel infierno, buscando su reemplazo. Todo había sido una trampa: la luz en la colina, la puerta abierta, el fuego encendido. Yo era el siguiente eslabón en la cadena. Los golpes en la puerta anunciaban mi destino. No había escapatoria. La casa siempre encontraba a su nuevo guardián. El umbral del pánico se abría para mí. La puerta cedió, y la sombra entró, un vacío humano que absorbía toda luz y esperanza. Voces en mi mente repetían: es tu turno de cuidar la casa. Sin salida, sentí como mi voluntad era devorada por el frío absoluto de la entidad. Vi mi futuro, recibiendo a viajeros perdidos, perpetuando el hambre de la casa. En un último intento, arrojé la lámpara de aceite, pero el fuego solo alimentó a la sombra. Ahora soy parte de la casa, una presencia esperando en la oscuridad. Cada noche, enciendo la lámpara y abro la puerta, aguardando al próximo viajero. Porque el umbral del pánico siempre necesita un guardián. El umbral del pánico.